Pues esta noche, hermanos, vamos a continuar con Proverbios capítulo 4, donde estamos viendo que Salomón habla a su hijo dándole diferentes exhortaciones que tienen que ver con la sabiduría, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan qué es la sabiduría. ¿Recuerdan qué es la sabiduría? Exacto. La sabiduría es la capacidad de conocer la palabra de Dios y obedecerla, ¿no? Aplicarla a tu vida diaria, ¿no? Tú debes de obedecer a Dios en toda área de tu vida y ya sea en el tema financiero, en el tema laboral, en el tema matrimonial, en el tema de la familia, de los amigos, etcétera. En toda área de tu vida, tú tienes que obedecer a Dios, ¿ok? Eso es la sabiduría, conocer y obedecerlo, ¿ok? Ahora, acompáñame al Proverbios 4, por favor, versículo 10, para recordar un poco el contexto de lo que hemos visto. Acompáñame a Proverbios capítulo 4, versículo 10. Vean lo que dice Proverbios 4, versículo 10. Dice así, ¿ya lo tenemos? Proverbios 4, versículo 10 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Lo que está diciendo Salomón es que si el hijo oye las razones, cuando dice razones no es que Salomón siempre tenga la razón, sino se está refiriendo a las instrucciones bíblicas. Si el hijo oye las razones bíblicas, dice aquí que el hijo tendrá muchos años de vida, ¿no es cierto? Y se te multiplicarán años de vida. Para nosotros, hermanos, el principio general es que si tú obedeces la palabra de Dios, entonces se te pueden multiplicar los años de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú obedeces a Dios, tú vas a evitar muchos males que trae el pecado, incluyendo la muerte física, ¿no es cierto? Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Pero vean, continúa versículo 11. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Esto es lo mismo, hermanos. La misma idea está en el versículo 1. Vean lo que dice el versículo 1. Ahí Proverbios 4, versículo 1 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Vean versículo 2. Porque os doy buena enseñanza. No desampareréis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién era el padre de Salomón? David, ¿no es cierto? Y dice: delicado y único delante de mi madre. Y vean versículo 4. Y él, o sea David, me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Date cuenta, hermanos, que David le enseñaba a Salomón, ¿no es cierto? Y ahora Salomón le está enseñando a su hijo. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque hay que recordar que el hogar, la casa, es el lugar donde los hijos reciben las instrucciones espirituales y morales. Es en la casa, es en el hogar. El maestro de la escuela, el abuelo, el pastor, los hermanos mayores, ellos no tienen la responsabilidad de instruir a los hijos. Solamente los padres, hablando de papá y de mamá, únicamente ellos tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos. El maestro, los hermanos, etcétera, ellos no. Solo los padres, porque ese es el modelo que Dios ha puesto. Obviamente, si ustedes son abuelos, pueden buscar una influencia santa para el nieto, pero la responsabilidad primordial es de los padres, ¿no es cierto? Y aquí hay algo que tenemos que aprender y, por supuesto, también me dirijo principalmente al marido, porque el marido es la cabeza, el cual tiene la responsabilidad mayor. Vean lo que dice 1 Corintios 14:34.
Vamos rápidamente a 1 Corintios 13, 34. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. 1 Corintios 14, 34. Dice así. 1 Corintios 14, versículo 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí Pablo no está hablando de ningún tipo de opresión sobre la mujer. Eso no está dando a entender Pablo. Simplemente Pablo lo que está haciendo es poner en claro cuál es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre sea el líder espiritual de la familia. Por eso dice versículo 35, vean versículo 35. Y si quieren aprender algo, hablando de la mujer, escuche, pregunten en casa a sus maridos. ¿Se dan cuenta? Ese es el diseño que Dios ha diseñado. Pero aquí hay algo muy importante. La implicación de que la mujer le pregunte al marido, eso implica que el marido debe de saber, ¿no es cierto? El marido debe estar preparado, porque él es el líder espiritual y él pone el ejemplo al ayudar a la esposa. Cuando la esposa le dice: oye, no entendí esto de la Biblia, ayúdame. Entonces el marido debe de estar preparado para contestar las preguntas de la esposa. Esto es lo ideal de Dios, esto es lo que Dios quiere. Por desgracia, en el círculo cristiano hay maridos espiritualmente flojos. Esa es la realidad. Que no estudian la palabra de Dios, que su conocimiento de las Escrituras es muy, pero muy limitado. Esa es una realidad. O también puede pasar que la esposa tiene un marido incrédulo, ¿no es cierto? Un marido que no es cristiano. Y por ende, pues el marido no conoce de la palabra de Dios. Pero si ese fuera el caso con las mujeres que tienen un marido incrédulo, dice Pablo que tienen que tener buena conducta para con su marido incrédulo, y Dios puede tocar el corazón de su marido, convertirlo al Cristo, gracias al buen testimonio de la mujer, ¿no es cierto? Pero lo ideal, hermanos, es que el marido es el principal proveedor de la casa. Espiritualmente, ¿no es cierto? Y de todo. Es el papá, porque él es la cabeza. ¿Y después quién es? La mamá. Ahora, esto no quiere decir que solo el papá tiene la responsabilidad, no. Son los dos. Sí, el papá es el líder, después la mamá está abajo de la cabeza, pero los dos tienen la responsabilidad delante de Dios de instruir a sus hijos. Esto es lo que está haciendo Salomón en Proverbios 4:11. Él está instruyendo a su hijo. Él no hace como lo hacen muchos padres. Muchos padres de hoy en día agarran y dicen: ay, yo ya estoy cansado, dile a tu mamá que te ayude. ¿No es cierto? Muchos lo hacen eso. Es una actitud pecaminosa. Claro, ¿sí? Yo soy hombre, yo soy el que trabajo, el que trae la comida a la casa, lo demás no me importa, lo demás es para la mamá. Muchos maridos dicen eso, pero no debe de ser así, hermano, porque esa actitud es una actitud egoísta, orgullosa, porque solamente estás pensando en tu bienestar y no en la de tu familia. Pero date cuenta, Salomón no era así. ¿Tú sabes quién era Salomón? ¿Tú sabes si él estaba ocupado? Claro que sí. Claro, era el rey de una nación. Es que yo estoy ocupado con mis asuntos. ¿Tú crees que Salomón no estaba ocupado con sus asuntos? Es más, él tenía más asuntos que tú. Esa es la realidad, porque él era el rey de una nación, ¿no es cierto? Aún así, aquí lo tienes, instruyendo a sus hijos.
enseñándoles a sus hijos. Y date cuenta, Salomón no toca temas de, ay hijo, no mientas, pórtate bien. No. Salomón toma a su hijo, ya lo veremos más adelante, en el capítulo 5. Salomón toma a su hijo y le empieza a hablar de las tentaciones sexuales, le empieza a hablar de la pereza, le empieza a hablar del dinero, del ocio, etc. Le empieza a hablar de temas donde los hijos verdaderamente tienen una lucha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Salomón, hermanos, conoce los riesgos del pecado. Y entonces Salomón se toma el tiempo, a pesar de todo el trabajo que él tenía, y empieza a instruir a su hijo. Eso es lo que un padre tiene que hacer. Eso es lo que un marido tiene que hacer. Salomón es el ejemplo para todos los hombres casados, que tienen hijos, por supuesto. Esa es una gran realidad. Y eso es lo que nos enseña Proverbios 4:11. Y vean, continuamos Proverbios 4:12. Vean lo que dice Proverbios 4:12. Regresamos a Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Esa palabra de estrechar apunta a la dificultad de la vida. El pecado trae dificultad. O sea, si tú andas en la palabra de Dios, tú te vas a evitar muchas dificultades. Y vean, continúa diciendo, y correréis, no tropezarás. La idea es la misma. Si el hijo anda en el camino de la sabiduría, si el hijo obedece la palabra de Dios, entonces él se va a evitar muchos problemas, muchas dificultades. Porque el que se sale de la palabra de Dios, el que se sale del camino de Dios, él va a sufrir, ¿no es cierto? Y va a ser un camino doloroso. Y Salomón le quiere evitar eso a sus hijos, por eso le dice estas palabras. No te tropieces, no te salgas del camino. Ahora, con esto, hermanos, no quiere decir que si yo sigo la palabra de Dios en obediencias, entonces voy a tener una vida de color de rosas. No, esto no quiere decir esto. La misma palabra de Dios nos dice, Cristo mismo te dice, vas a tener aflicción de espíritu, vas a tener luchas. Seguir a Cristo a veces es doloroso, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo bonito, es que Dios nos da una bendición especial para los que le seguimos. Esa bendición especial es que no importa lo malo que te suceda, tú vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses. Una tranquilidad que produce el Espíritu Santo. Y al final tú vas a confiar en Dios y vas a estar tranquilo en medio de la tribulación, porque solo eso Dios lo da, por estar en su palabra. ¿No es cierto? Vean, versículo 13, continuamos, Proverbios 4, versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. El consejo es la palabra de Dios, la instrucción bíblica. Aquí Salomón está diciendo, retén, ¿no es cierto? O sea, aférrate, no lo dejes, guarda la palabra de Dios, porque eso es tu vida, le dice a su hijo. La idea, hermanos, es que una vez que el hijo adquiere la sabiduría, el hijo tiene que aferrarse a la sabiduría. ¿No es cierto? Y parte de aferrarte a la sabiduría es lo que encontramos en el versículo 14 y 15. Vean, parte de aferrarte a la sabiduría es alejarte de las tentaciones. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Así te aferras a la sabiduría, alejándote del pecado. Aquí Salomón le está diciendo 6 veces a su hijo que se aleje del pecado, que se aleje de los impíos. Salomón se lo enfatiza y le dice, no entres en esos caminos, no vayas, déjala, no pases, apártate, pasa de ahí, ¿no es cierto? En otras palabras le está diciendo, ni siquiera te acerques al pecado, huye del pecado, ¿no es cierto? Porque nosotros somos seres pecadores, que si nos acercamos al pecado, vamos a caer. Por más fuertes que nos creamos, vamos a caer en nuestras tentaciones. Y una solución, hermanos, para alejarnos del pecado es simplemente alejarte de todo lo que está alimentando tus deseos pecaminosos. Esa es una manera de alejarte del pecado.
Y eso es lo que le está enseñando Salomón a su hijo. En estos versículos me fui muy rápido porque los vimos la semana pasada, ¿ok? Y aquí nos quedamos. Ahora vamos a partir del versículo 16 al 19. Salomón le sigue hablando a su hijo de los impíos. Y vean, hermanos, lo que dice el versículo 16, y aquí vamos a empezar nuestro estudio y apenas es la introducción. Por eso les dije, ténganme paciencia, hermanos. Versículo 16, vean, dice, porque no duermen, o sea, los impíos no duermen ellos, sino se han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Nota que los malos, los hombres pecadores, no pueden dormir si no pecan y si no hacen caer a alguien en el pecado. Nota cómo esto muestra la condición espiritual del ser humano. Así son todas las personas que no tienen a Cristo. Y vean versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Vean, aquí hay algo muy interesante. La traducción de la Reina Valera 60, que es la que estoy leyendo, al final dice robos, ¿no es cierto? Robos. La palabra hebrea para robos es jamas. ¿A qué le suena hoy en día lo que estamos viendo con Israel? Los que están bombardeando a Israel. Al grupo terrorista Hamas, ¿no es cierto? En hebreo, hermanos, Hamas quiere decir violencia. Violencia, que es lo mismo como... En hebreo, ¿verdad? Ajá, en hebreo. Que el árabe y el hebreo son idiomas primos, hermanos, por así decirlo. No varía mucho del significado, ¿no? Pero este es lo mismo, quiere decir violencia. Entonces, si lo traducimos literalmente este versículo, el versículo 17 diría, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Esa sería la idea en hebreo. Pero ahora, nota que Salomón le habla a su hijo en sentido figurado, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Obviamente la maldad no se come, la violencia no se toma. Esto es en sentido figurado. Pero la idea, hermanos, es que así como el ser humano no puede vivir sin el pan y no puede vivir sin la bebida, así los impíos, así los malos, no pueden vivir sin cometer la maldad y sin la violencia. Así son ellos. El pecado, hermanos, es como su alimento, esa es la idea. Ellos viven del pecado, claro, ¿sí? El pecado los satisface. Ellos tienen hambre y sed de pecar, de pecar. Hermanos, realmente esta es la terrible condición de todo el ser humano. Todo el ser humano, hermanos, está en esta parte. Todo el ser humano no puede vivir sin pecar. Esto caracteriza al que está muerto en espíritu, al que está muerto en sus delitos y pecados. Vean lo que dice Juan 3:19, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Vean lo que dice. Quizás un versículo muy conocido por muchos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nota, el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre amó más la falsedad del pecado. El hombre amó más la violencia. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos, si tus hijos o tus nietos pecan, no te sorprendas, porque así es la condición de todo hombre. Obviamente, hermanos, el incrédulo es aún peor, porque el pecado ya ha cauterizado su conciencia y ellos se van a dejar llevar por el pecado en extremo, ¿no es cierto? Pero al final todos estamos aquí, amamos más las tinieblas que la luz. Y vean ahora cómo Salomón hace un contraste. Ya estamos viendo a los pecadores
Y ahora vean Proverbios 4:18, lo que hace Salomón, poner un contraste. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, comienza diciendo más. Esta palabra de más apunta al contraste, a los malos, ¿ok? Escucha, más en contraste a los malos, vean, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nota qué contraste. Dice aquí que los justos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los justos, hermanos? Los cristianos, los que no están como ellos, que no están yendo a hacer cosas malas, el pecado, se deja el pecado. Sí, pero vamos a ampliar un poco más la respuesta. Los justos, ¿quiénes son? Son los que han sido declarados justos por la fe en Cristo. Estos hombres que han creído en Cristo por medio de la fe. O sea, los que han venido en Dios con una fe arrepentida, poniendo su mirada en la cruz para que Cristo los salvara. Eso es un justo. Y hermanos, lo hemos visto los domingos pasados, ¿no es cierto? Lo que se le conoce teológicamente como la doble imputación. ¿Recuerdan que lo hemos estudiado? El pastor Sergio lo ha predicado, lo he predicado yo, ¿no? El pecador pone su fe en Cristo y Cristo recibe su pecado, ¿no es cierto? Se le imputa el pecado del pecador, ¿no es cierto? Y a su vez, Cristo le da su justicia, Cristo le da su vida perfecta a este pecador. Y ahora este pecador es justo delante de Dios. Y esa es la doble imputación. Cristo da el pecador da su pecado y Cristo da su justicia. Y así nosotros podemos ser salvos. La salvación es gracias a Cristo, gracias a que Él vivió una vida perfecta, justa delante de Dios. Y ahora nosotros somos justos, pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque ahora Cristo está en nosotros y Dios ve a Cristo en nosotros. Y ese es un hombre justo. Entonces, lo que está diciendo Proverbios 4:18, vean lo que dice, que la senda, o sea, la vida de los justos, la vida de los que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, escucha, es como la luz de la aurora, o sea, es como la luz del amanecer. Eso es lo que está diciendo. Es como la luz del amanecer y escucha, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De qué está hablando Salomón aquí? ¿Qué está diciendo Salomón? ¿Qué está dando a entender Salomón con esta frase? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. ¿De qué está hablando Salomón? Bueno, Salomón está hablando como lo que se le conoce teológicamente como la santificación progresiva. La santificación progresiva. O sea, la vida del justo, la vida del que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, va en santidad, en santidad. Es lo opuesto del impío. Sí, claro, por supuesto es lo opuesto del impío. Y vean, para que tengan la idea más clara, vean lo que dice Filipenses 3:12. Filipenses capítulo 3, versículo 12, vean lo que dice Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12, vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esto nos habla de la santidad progresiva. Vean, son palabras de Pablo y Pablo escucha lo que dice. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, vean, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y vean, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. O sea, lo que Pablo está diciendo es, aún no soy perfecto. Yo sigo corriendo para llegar a la meta. Y esta es una realidad, hermanos. Nadie es perfecto, ni el cristiano. Todos pecamos, ¿no es cierto? Y todos necesitamos seguir corriendo. Todos necesitamos seguir santificándonos más y más y más. Hasta llegar, como dice Pablo al final del versículo 14, hasta llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo cristiano tiene una santificación progresiva. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿tú cómo te santificas? ¿Tú cómo prosigues a la meta? Como todo lo que hemos estado viendo, estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. En pocas palabras, ¿cómo te santificas? Adquiriendo sabiduría. Porque recuerden, la sabiduría, ¿qué es? Aprender la palabra de Dios y obedecerla. Así te vas a santificar, adquiriendo sabiduría. Vean lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Ajá. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Ajá, está atrás de Filipenses. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vean lo que dice. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Detengámonos aquí. El espejo, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Ok? Lo que está diciendo Pablo es que todos nosotros nos vamos a mirar como en un espejo a cara descubierta. O sea, todos nosotros nos vamos a ver reflejados en la palabra de Dios. Dice, y continúa diciendo, en un espejo, la gloria del Señor. O sea, si el espejo es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos va a mostrar la gloria de Cristo, la gloria de Dios. ¿Ok? Todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todos sus atributos, nosotros vamos a ver en la palabra de Dios el resplandor de Cristo, ¿ok? Y cuando veamos por medio de ese espejo la gloria de Dios, vean lo que va a pasar, continúa diciendo el versículo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que mientras tú más expuesto estés al estudio de la palabra de Dios y mientras más te sometas a ella, entonces el Espíritu de Dios te va a llevar a un nivel espiritual y después a otro y después a otro y después a otro. El Espíritu Santo te va a ir llevando de nivel a nivel. Por eso aquí Pablo dice de gloria en gloria. Tu crecimiento espiritual va a ser abundante, va a ser progresivo hasta que tú llegues a ser igual a ¿quién? A Cristo. Eso va a pasar ya que estemos en la gloria con Él. Pero esa es la idea. Tú estudias la palabra de Dios, tú ves la gloria de Dios aquí, tú la obedeces y tú vas creciendo espiritualmente hasta ser igual a Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. Tú vas a ser perfecto cuando estés en Cristo en la gloria, ¿no es cierto? Pero ahora no somos perfectos, ¿o sí? Hoy no somos perfectos. Estamos, ¿no es cierto? Pero en la medida en que tú vas entendiendo, en la medida en que tú te vas sometiendo a la palabra de Dios, en la medida en que tú vas dejando tu pecado y obedeces, entonces eventualmente tú vas a ir creciendo espiritualmente. Tú vas a crecer. Sí o sí vas a crecer. Y eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo en Proverbios 4:18. Cuando le dice, mas la senda de los justos es como la luz del amanecer, que va en aumento en aquel día perfecto. Eso es lo que le está diciendo. Si tú sigues los pasos de Dios, si tú sigues la palabra de Dios y la obedeces, tú vas a crecer. Tú vas a ir de gloria en gloria. Porque la vida del justo, hermanos, es dejar el pecado,
vivir en santidad y crecer en esa santidad. Ir en la santidad progresiva hasta ser perfectos como Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Salomón. Y vean, regresando a Proverbios 4, versículo 19, vamos a continuar. Proverbios 4, 19, vean lo que dice Proverbios 4, 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Vean, otro contraste, ¿no es cierto? Mientras que en el versículo 18, el justo, o sea, el verdadero creyente, el que obedece y va creciendo en sabiduría, lo tenemos. En contraste está el impío del versículo 19. Este impío no entiende. Su condición espiritual está en obscuridad, ¿no es cierto? No entiende que está muerto espiritualmente. Él tropieza y ni se da cuenta. Él está cegado espiritualmente por completo. ¿Tú sabes qué significa estar muerto espiritualmente, hermanos? Estar muerto espiritualmente significa que estás separado de Dios y, por supuesto, que estás muerto en tus delitos y pecados. Eso es estar muerto espiritualmente. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Vean lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así, vean. Capítulo 2, versículo 14. Escuchen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y escucha, y no las puede entender, porque se han discernido espiritualmente. ¿Te das cuenta? El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y vean más adelante otro pasaje, Segunda de Corintios 4:3, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, una carta después. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, vean lo que dice. Dice Segunda de Corintios 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, escucha, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nota cómo Satanás ha cegado al incrédulo, ¿no es cierto? Satanás le puso una venda a todos aquellos que no creen en Cristo. ¿Cómo Satanás pone esas vendas? ¿Cómo Satanás ciega a los incrédulos? Los ciega a través de las ideologías de este siglo. Los ciega a través de las religiones falsas, a través de las filosofías, a través de las maneras de pensar no bíblicas. Así Satanás ciega a los incrédulos. Pero, hermanos, esto es lo que está reflejando Proverbios 4:19. El camino del impío es como la oscuridad. Ellos están cegados. Ellos no comprenden las cosas de Dios. Ellos ni siquiera saben en qué se tropiezan, dice Salomón. ¿No es cierto? Y es una realidad, hermanos. Así éramos nosotros. ¿A poco no? Nosotros no teníamos luz. No teníamos entendimiento de las cosas espirituales de Dios. Nuestro camino, hermanos, era únicamente oscuridad. Y no sabíamos que ese camino era un camino de perdición. Y lo tomábamos una y otra vez, ¿no es cierto? Nosotros vivíamos en el error. Por eso Salomón, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 19 de Proverbios 4, le dice a su hijo: hijo, haz de la sabiduría tu meta principal
tu meta suprema, que la sabiduría sea lo más importante en tu vida. Ni el dinero, ni la salud, ni el físico, ni las relaciones, que nada esté por encima de la sabiduría. Salomón le insiste mucho en este capítulo, hermanos, que por encima de todas las cosas tiene que estar la sabiduría, o sea, el conocer la palabra de Dios y obedecerla. Porque, hermanos, esto es lo único que nos va a llevar a conocer a Dios y a agradarle, ¿no es cierto? Todo lo demás que encontramos en este mundo se va a acabar. Como lo que platicábamos, está pasando con Acapulco. Llegó un huracán y se llevó todo lo material. Todo este mundo se lo acabó. Esa es la realidad. Todas las cosas del mundo se van a acabar, van a pasar. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? ¿De qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Es una gran verdad. ¿De qué? Claro. Entonces, la sabiduría debe de ser nuestra meta suprema. Después Salomón le dice a su hijo, hijo, una vez que tengas la sabiduría como lo más grande de tu vida, aférrate a ella. No la dejes. Tú aférrate en entender y en obedecer la palabra de Dios y deja tu pecado. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Porque los malos no entienden las cosas de Dios. Ellos se tropiezan y no saben que se tropiezan. Y ahora entramos a otra sección, hermanos, donde Salomón le enseña a su hijo que él debe de ser fiel a la sabiduría. Él debe de ser fiel a la sabiduría. Y esto lo vemos desde el versículo 20 hasta el versículo 27 de Proverbios capítulo 4. Y vean lo que dice versículo 20, Proverbios capítulo 4, regresamos a Proverbios 4, versículo 20, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Otra vez, Salomón invita a su hijo a que lo escuche, porque Salomón le está enseñando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y vean, versículo 21, no se aparten de tus ojos. O sea, esto no quiere decir, hermanos, que el hijo de Salomón todo el día tenía que tener la Biblia aquí, la palabra de Dios aquí, y no quitar la mirada de la Biblia. No, esto es lenguaje figurado. La idea de esto, hermanos, es que la palabra de Dios siempre tiene que estar en tu mente. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué lo sabemos? Por la siguiente frase, vean. Le dice, guárdalas en medio de tu corazón. La idea es la misma. Guárdalas en tu mente. Recuerda, hay algo importante que tenemos que saber. El corazón, hermanos, para los judíos es la mente. No solamente como nosotros los latinos pensamos, ¿no? Que el corazón son los sentimientos y nada más. Ese es tu corazón, lo que tú sientes y nada más. Para los judíos no era así. Para el judío, el corazón es la mente, los pensamientos, tus intenciones, tu voluntad, tu sentimiento. En pocas palabras, lo que tú eres por dentro, tu ser interior, lo más profundo de ti, eso es tu corazón. Entonces, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, que la palabra de Dios esté hasta lo más adentro de ti. Hasta lo más adentro de ti. Que no se aparten de tus ojos, o sea, que no la olvides, que tú siempre la tengas en tu mente. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Y ahora vean la razón del por qué él la tiene que tener siempre en su corazón. Vean, versículo 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todos cuerpo. Esto ya lo habíamos visto. Acompáñame ahí atrás en Proverbios 3, versículo 7. Vean, esto ya lo habíamos visto. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Escucha, Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Y vean versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este es un principio general, hermanos, para nosotros. Y el principio es que si tú obedeces la palabra de Dios, en general, tú vas a tener una buena salud. ¿Por qué? Porque si pecamos, eso te puede traer una enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros pecamos de X cosa, nosotros que somos cristianos, pecamos de X cosa, después el Espíritu Santo te redarguye y entra la culpa, ¿no es cierto? Y cuando hay culpa, a veces no duermes. Y si no duermes, te enfermas. Y si el pecado es muy grave, puede llegar a pasar que afecte tu apetito, porque estás triste, ¿no? Porque no te arrepientes. El Espíritu te está redarguyendo y a veces se va el apetito. Igual, si no comes, te enfermas. ¿No es cierto? Claro, el pecado te lleva a que tú te enfermes. Esa es una realidad, ¿no? El enojo. Muchos dicen que el cáncer luego viene porque hay personas muy corajudas, muy enojonas. Es una realidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú obedeces? Proverbios 4:22. Es medicina a todo tu cuerpo. Si tú obedeces a Dios, es como una medicina para todo tu cuerpo. Y vean, el siguiente versículo es algo muy impresionante, versículo 23 de Proverbios 4. Proverbios 4:23. Vean, dice Salomón, le dice a su hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es una gran verdad, hermanos. Salomón le está diciendo, escucha, sobre toda cosa guardada. En otras palabras, Salomón le está diciendo a su hijo, si vas a guardar algo, si vas a proteger algo, lo que más debes de proteger en tu vida no es tu patrimonio, no es tu familia, no es tu salud, no es tu vida. Lo que más debes de proteger es tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Qué dijimos que es el corazón? ¿Recuerdan? ¿Qué es el corazón? La mente, las emociones, los pensamientos, tus anhelos, tu ser interior. Eso es tu corazón. ¿Cómo sabemos que esto es el corazón? Porque vean lo que dice allí atrás en Proverbios 3:3. Vean lo que dice Proverbios 3:3. Proverbios 3, versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aquí Salomón se está refiriendo a la mente. Pablo le está diciendo, otra vez, me estoy equivocando. Salomón le está diciendo a su hijo que él siempre tiene que tener la misericordia y la verdad en su mente. Es su mente, exactamente. Que nunca se aparten la misericordia, tenlas presentes en tu mente. ¿Ok? Y vean lo que dice Proverbios 15:15. Proverbios 15:15, más adelante, Proverbios capítulo 15, versículo 15. Vean lo que dice Proverbios 15:15, dice así. Proverbios capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Vean, el corazón contento está apuntando a las emociones, ¿no es cierto? Entonces vean que el corazón son los pensamientos, la mente, son también las emociones, ¿no es cierto? Y vean por último Proverbios 11:20. Proverbios 11:20, vean lo que dice. Proverbios capítulo 11, versículo 20, vean lo que dice. Proverbios 11:20 dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Vean, los perversos de corazón. Esto apunta a la voluntad. Los que hacen el pecado.
todo lo que hagas se va a reflejar lo que hay dentro de ti. En pocas palabras, tu corazón, o sea, tu mente, tus emociones, tu voluntad, todo lo que hay dentro de ti, al final va a reflejar el exterior. Ese es lo que se entiende como corazón. Tu ser interior, porque de ahí, vean, regresando a Proverbios 4:23, lo que le dice Salomón a su hijo, veanlo, porque es algo muy importante, vean, Proverbios 4:23 le dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, guarda tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, todo tu ser interior, y vean la razón, porque de él mana la vida. O sea, tu vida se desprende de tu corazón. O sea, todo lo que verdaderamente eres tú sale de tu corazón, de lo más profundo de ti, de tus pensamientos, de tus razones, de tus anhelos, de tus emociones. ¿Se dan cuenta? Hay una realidad, hermanos, y es que hay personas que usan su exterior solo para formar una fachada, ¿no es cierto? Así eran los fariseos. Como les decía el Señor a los fariseos, ustedes son hermosos por fuera, pero por dentro están podridos, ¿no es cierto? Así hay hombres hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esa es una realidad. Por naturaleza, hermanos, toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros caminos, todos están contaminados por pecado. Realmente nosotros somos malos. Si no fuera por la gracia de Dios que nos frena, nosotros nos iríamos al pecado y seríamos igual o peores que los escribas y los fariseos. Pero gracias a Dios, Dios puso una conciencia en nosotros. Porque por eso nos dice, todo lo que guarda tu corazón sale por ti. Claro, porque lo que hay dentro de tu ser interior, al final se va a reflejar en lo exterior. Y el hombre es malo, el hombre es malo. Lo vuelvo a repetir, si no fuera por la conciencia que Dios nos ha puesto, nosotros nos dejamos de llevar por el pecado. Y también otra realidad que no tenemos que dejar pasar es que si Dios no hubiera puesto al gobierno que tenemos, que es el que establece nuestras leyes, entonces seríamos un país ingobernable, ¿no es cierto? Solamente imagínate aquellas personas que se quedan sin conciencia, que cometen los crímenes más atroces. ¿Cómo son? Malos, ¿no es cierto? O imagínate aquellos países que no tienen ley, que no tienen un gobierno. En esos países lo que aplican es la ley del más fuerte y matan entre ellos. Esa es una realidad. La perversidad del ser humano, hermanos, es tan grande, es muy grande. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, hermanos, para no llegar a esos puntos de pecado tan grandes? La solución es limpiarnos por dentro, ¿no es cierto? Porque si tú estás podrido por dentro, al final todo lo que salga va a estar podrido, ¿no es cierto? Entonces la solución es limpiarnos por dentro. ¿Pero qué crees, hermano? Tú no puedes. Tú no puedes limpiarte por dentro. Nosotros necesitamos forzosamente a Dios, ¿no es cierto? Vean lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. El profeta Ezequiel 36, 26. Vean lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice así, escuchen. Hablando Dios habla aquí y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Hermanos, únicamente Dios puede hacerte que tú nazcas de nuevo. O
Solo Él puede hacer que nazcas de nuevo. Solo Él te puede regenerar. El problema del hombre, hermanos, es que tiene un corazón engañoso sobre todas las cosas y perverso. O sea, todo lo que tiene el ser humano en su interior está contaminado por el pecado. Y como dice Salomón, como el corazón mana la vida, eso quiere decir que si el corazón del hombre es perverso, entonces todo lo que haga en su vida va a estar mal, va a estar perverso, ¿no es cierto? Hermanos, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la solución? Si nosotros somos hombres condenados a la perversidad por nuestro corazón, ¿cuál es la solución? Lo vimos el domingo con nuestro pastor Sergio. ¿Cuál es la solución? Solo Cristo. Solo Cristo. Aquí está en Ezequiel, ¿no es cierto? Solo Él nos puede cambiar. Solo Él nos quitó este corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Solo Él nos puede dar un nuevo corazón. Todos nosotros necesitamos a Dios sobre todas las cosas para que nuestro corazón tenga nuevos anhelos, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas pasiones, ¿no es cierto? Nueva voluntad. Todos necesitamos a Dios. Vean lo que dice 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así, 2 Corintios 5, 17, escucha, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice que todas las cosas son nuevas, ¿no es cierto? Y ahora tu mayor deleite ya no es la mentira. Tu mayor deleite ya no es el robo. Tu mayor deleite ya no son los excesos. Porque ahora tú tienes una nueva mente. Ahora tú conoces a Dios y ahora tú lo quieres obedecer. ¿Se dan cuenta? Porque Él te ha hecho una nueva criatura. Gracias a que has puesto tu fe en Cristo Jesús. Tu nueva meta ahora es conocer a Dios y obedecerlo. Esa es tu nueva meta. Y esto, hermanos, esto define a un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se deleita en las cosas de Dios. El verdadero cristiano pone por encima las cosas de Dios. ¿Por qué? Por esto. Porque Él ha sido transformado. Porque Él es un nuevo hombre, una nueva criatura por Dios. ¿No es cierto? Y por supuesto, hermanos, este verdadero hombre, este verdadero cristiano, va a aplicar lo que dice Proverbios 4:23. Este hombre y mujer que ha creído en Cristo va a decir, sobre todas las cosas guardadas, guardaré mi corazón, porque de él mana la vida. ¿No es cierto? Eso es lo que va a ser un verdadero cristiano. Ahora, ¿el cristiano lucha con su pecado? Sí lucha con su pecado, pero le pide a Dios que le ayude, ¿no es cierto? Le pide a Dios que lo cambie por dentro, que lo cambie desde su corazón. Le dice, Señor, ayúdame, que cambie mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi voluntad, mis emociones, mis deseos. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo cambias? Aquí está, por medio de la palabra de Dios, adquiriendo sabiduría. Eso es lo que dice el Salmo 119:11. Vean lo que dice Salmo 119:11. El Salmo 119:11. Vean lo que dice. Salmo 119, versículo 11. Vean. Salmo 119, versículo 11. Dice así: en mi corazón, o sea, en mis pensamientos,
en mis emociones, en mis anhelos, en mis deseos, en mi mente, he guardado, ¿qué? Tus dichos, o sea, tu palabra, escucha, para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios la tienes que tener en la mente para no pecar en contra de Dios. Tú siempre tienes que estar inundado de la palabra de Dios. Que tu corazón, o sea, lo más profundo de ti esté inundado de la palabra de Dios. Porque cuando tú te presentes en una tentación, tú digas, no lo haré porque escrito está. Escrito está. Pasa con los matrimonios, ¿cierto? Ya me voy a agarrar del chongo con mi mujer. Vamos a pelear por cualquier cosa. Recuerda la palabra de Dios en tu mente. Escrito está. Amarnos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Escrito está. Y ya no pecas. Y pasas a otro nivel de santidad. ¿Te das cuenta? Así tenemos que actuar. Es que tengo ganas de encontrarme a la vecina y echar el chisme. Escrito está. No hablarás más de tu prójimo. Escrito está. Y llegas a un nivel más de santidad, ¿te das cuenta? Esta es la vida del cristiano, hermanos. Uno cambia por dentro gracias a que nacemos de nuevo, ¿no es cierto? Y después, ya que eres transformado gracias a Cristo, ahora sí vas a reflejar una vida externa en santidad, en obediencia a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Que lo interno refleje lo externo. Pero hay que cambiar. Hay que rogarle al Señor que nos cambie. Porque, hermanos, la realidad es que las batallas están ahí. Las batallas están dentro de ti, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus anhelos, en tus deseos. Ahí están las verdaderas batallas. Ahí es donde vas a ganar o vas a perder. ¿Cuál es el consejo de Dios? Guarda tu corazón sobre todas las cosas. Ese es el consejo de Dios. Guárdalo sobre todas las cosas. ¿Cómo lo guardo, Señor? Aquí está. Aprendiendo sabiduría, o sea, estudiando la palabra de Dios y obedecerla. Así vas a guardar tu corazón. ¿No es cierto? Y vean, regresando a Proverbios 4, ya para ir acabando, Proverbios 4, rápidamente, vean cómo se ve un corazón guardado. ¿Cómo se ve un corazón guardado? Versículo 24, Proverbios 4, 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios. ¿Cómo se ve un corazón guardado? Simple, se aparta de la mentira. No habla mentiras. ¿Te das cuenta? Claro, ni más ni menos. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Cómo se ve un corazón guardado? Así. Concentrándose en lo que lo importa. No bajar la guardia. Eso es lo que está diciendo este versículo. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. O sea, no bajes la guardia. Porque a veces, hermanos, ¿qué pasa? Nos confiamos, ¿no es cierto? Y decimos, voy perfectamente por el camino de Dios. Ya estoy yendo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todo tranquilo. De repente te llega el pecado y caíste. Bajaste la guardia. ¿No es cierto? Podemos empezar por un camino bueno, pero al final vas a caer muy fácil. Eso es lo que está diciendo Salomón, que nuestros ojos siempre estén en lo recto, que nunca bajemos la guardia. Así se ve un corazón guardado, ¿te das cuenta? Y vean, versículo 26, continúa diciendo versículo 26, dice, examina, o esta palabra de examina se puede traducir mejor como aplana. Aplana la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Es lo mismo, Salomón le está diciendo a sus hijos, mantente en la obediencia, aplana tu camino, que tu camino sea parejo, sea recto, ve por ese camino, ¿no es cierto? Y vean, versículo 27, le dice,
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En otras palabras, solo ve por el camino de la sabiduría. Aléjate del pecado. No te distraigas. No vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Únicamente ve a lo recto, a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. Esto debe de ser nuestro objetivo. Ser igual a Cristo. Ir en el camino de la sabiduría. Hermanos, necesitamos en nuestra vida todo esto. Y por supuesto, los padres tienen que enseñarle esto a sus hijos. Que la sabiduría sea lo más supremo en tu vida. Que una vez que tengas la sabiduría, te aferres a ella. Que no la dejes. Que te apartes de pecado y que le seas fiel a la sabiduría. No te distraigas. Sigue el camino recto. Sé fiel a la sabiduría. Y todo esto, hermanos, lo vimos en Proverbios capítulo 4. Pero recuerda algo, y con esto acabo. Si tú quieres cumplir todo Proverbios 4, tú debes de ser disciplinado. Disciplinado. Para que vayas por el camino correcto de Dios. No es solamente de un día, hermanos. Esto es de todos los días. Que todos los días la sabiduría, la palabra de Dios, la obediencia sea lo más supremo en tu vida. Que todos los días te aferres a la palabra de Dios. Que todos los días te alejes del pecado, que todos los días te mantengas fiel a la palabra de Dios y que no te distraigas, que le seas fiel, que le seas recto a la sabiduría. Y así vamos a vivir vidas que le agraden a Dios. Amén.